importancia que también tiene el impacto sobre las personas, en este caso sobre los niños. A ver, para Bashir es un grupo heterogéneo de desórdenes, pero no solo en el desarrollo, sino también en la adquisición. Puede ser en el desarrollo o puede ser también en la adquisición del lenguaje. Y quiero que tengan en cuenta, ¿no? Y tomen mayor énfasis en el déficit, ya sea en la comprensión, vertiente expresiva, en la producción y en el uso del lenguaje. Son las dos vertientes que desde un inicio les comentaba la consideración de estas, ¿cierto? Vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. Además del uso del lenguaje. Bien, que vamos a ver el último trastorno a nivel pragmático que justamente les mencionaba en las sesiones anteriores. Bien, algunas de estas alteraciones tienden a ser persistentes, es decir, crónicas. Los síntomas sí pueden variar en cuanto a los efectos, la severidad, que pueden cambiar a lo largo del tiempo, sin embargo, tienden a persistir. Mientras que otras alteraciones, o más que todo los desfases y el retraso del desarrollo del lenguaje, pueden, a través de una intervención temprana, se puede mejorar. Bien, entonces sí es importante la estimulación, la intervención temprana, que justamente lo vimos en la primera clase, ¿sí? Sumamente fundamental siempre detectar si mi niño tiene algún tipo de desfase. Si es así, acudir a un especialista para que realice lo que es la valoración y también para la intervención temprana. Bien, es por ello que también hemos visto los hitos del lenguaje, ¿cierto? Los hitos, es decir, qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños en cuanto a su desarrollo netamente del lenguaje. Bien. A ver, antes ya de acudir o de pasar al tema del trastorno del lenguaje como tal, que tiende a ser muy, muy conocido, vamos a ver un pequeño video sobre por qué ocurren los trastornos del lenguaje. Pero un momentito, voy entonces a compartir el enlace y también el video. Una pregunta sería, ¿por qué ocurren los trastornos del lenguaje? A modo de ejemplo, nosotros vemos que el pájaro, por ejemplo, tiene una tarea fácil, tiene 3 tonos, un tono para la primavera, un tono para el otoño, un tono para la búsqueda de pareja. Pero ¿qué pasa en el humano, en el niño? ¿Qué pasa cuando un niño no adquiere el lenguaje, no empieza a hablar? Desde el punto de vista de lo neurobiológico, del neurodesarrollo, uno puede explicar a partir de 2 ideas: las dificultades ambientales y las dificultades biológicas. Cuando nosotros hablamos de los aspectos ambientales o de las causas ambientales, tenemos el ejemplo del niño de Aveirón, que es un niño que es criado en la selva solo, sin contacto con un humano, que no llega a hablar, que no llega a tener contacto con el lenguaje del humano. Entonces tenemos que tener la relación de la incidencia de la estimulación del ambiente en el desarrollo del lenguaje del individuo. La importancia del lenguaje materno, de la estimulación materna, donde la mamá le va a dar no solo el tono al lenguaje verbal, sino también a la comunicación, le va a dar la impronta, el afecto, todo aquello que acompaña a la comunicación y al lenguaje. Siempre se pensó que en realidad los déficits en el desarrollo del lenguaje tenían una alta importancia en los factores ambientales. Pero luego se empezó a ver que el TEL, el trastorno específico del lenguaje, donde se empiezan a demorar en la producción del lenguaje,
es más frecuente en los varones, o sea que uno tiene que tener en cuenta la incidencia de las hormonas sexuales en el desarrollo de las áreas del cerebro que van a involucrar al lenguaje. También se empezó a ver que era más frecuente en gemelos, y acá empezamos a hablar de las causas genéticas. Es decir, el programa del desarrollo de las áreas del lenguaje va a estar codificado en los cromosomas. Se habla de alteraciones en los cromosomas 16, en el cromosoma 19, en el cromosoma 13 y en el cromosoma 3. Y luego se empiezan a incorporar las alteraciones en los procesos de organización de las áreas del lenguaje. Dentro de esos genes, los haplotipos o los distintos subtipos genéticos como el FOXP2. En ese sentido, nosotros encontramos que los estudios moleculares se encuentra que la afectación en un gen o a veces en más de un gen combinados entre sí nos da como consecuencia trastornos en el lenguaje en una familia con mucha más frecuencia que en otra familia. Y ya no se debe solamente a factores ambientales, sino también a estos aspectos moleculares. En ese sentido, hay una familia muy importante, que es la familia KE, que dentro de esos niños hay múltiples antecedentes genéticos de trastornos en el desarrollo del lenguaje. Al cabo de un tiempo de investigar esta familia, se descubre el haplotipo genético que es el gen FOXP2, que se cree que este gen lo que hace es ir guiando a las células del sistema nervioso, a las neuronas que van a conformar las áreas del lenguaje. Entonces, lo que se altera, se produce una dificultad en la organización de las neuronas de las áreas del lenguaje, con lo cual estos niños van a tener mayor prevalencia de TEL, pero también se va a ver más frecuente en esa familia. Cuando se hablaba que las alteraciones del lenguaje aún no se descubrían en los estudios genéticos, se empezaron a investigar las malformaciones en el cerebro en las personas con trastornos del lenguaje. Y así, un investigador muy importante que fue Galaburda descubrió que personas que habían muerto con trastornos del lenguaje y trastornos en la lectoescritura, que es la parte escrita del lenguaje, esas personas tenían dislexia, pero tenían malformaciones, pequeñas microdigenesias en las áreas temporales del lenguaje, de los lóbulos temporales, y que esas microdigenesias se repetían en las distintas personas con dislexia. Y acá se empezó a aceptar que las fallas del lenguaje y la dislexia no eran puramente emocionales, no eran puramente por causas ambientales, sino que había una causa neurobiológica que hacía que esas personas no pudieran aprender a hablar, a leer y a escribir. En ese sentido, los últimos estudios han mostrado que las zonas de los lóbulos temporales, un área que es el plano temporal o la zona del planum temporal, es asimétrica y tiene un mayor desarrollo del lado izquierdo del cerebro en relación al desarrollo de la lectoescritura y el lenguaje. Las personas que tienen TEL y dislexia tienen un menor crecimiento del plano temporal izquierdo respecto del derecho. Es decir, como que el plano temporal no se diferencia tanto. Y esto no sería una consecuencia, sino una causa del TEL. Por ello, cuando investigamos en un niño la presencia de un trastorno del lenguaje, tenemos que tener en cuenta no solamente los aspectos emocionales, la falta de estimulación y los déficits ambientales, sino el sustrato neurobiológico. El TEL es un trastorno neurobiológico, tiene una base neurológica. Los estudios nos muestran que el electroencefalograma tiene más descargas que nos muestran la desorganización en la maduración de ese cerebro infantil, y tenemos que tenerlo en cuenta no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Bien, les envío entonces nuevamente el enlace. Un momentito.
Y entonces hemos visto algunas causas, ¿no? Del trastorno del lenguaje o las alteraciones del lenguaje. Bien, vamos a ver un poco acerca del trastorno del lenguaje como tal. Sí, es un trastorno que tiende a ser muy conocido, que lamentablemente también, ¿no? Es común. A ver, tenemos lo que son las dificultades, es decir, el primer criterio, según el DSM, es que el niño debe presentar dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje, en todas sus modalidades. Bien, ahora, hay dos tipos de deficiencias, o puede ser la vertiente comprensiva, como también puede ser la vertiente expresiva. Deficiencias en ambas o en una vertiente, comprensiva o expresiva. ¿Cuáles son estas dificultades y deficiencias que debe de presentar el niño? Son tres aspectos fundamentales y que también caracteriza al trastorno del lenguaje. Vocabulario reducido. Su vocabulario está muy por debajo de lo que se espera para la edad del niño. Su estructura gramatical es limitada, es decir, presenta una dificultad muy notorio para poder situar, ubicar las palabras de modo que realicen oraciones o frases que sean gramaticalmente correctas. Bien, y finalmente el deterioro del discurso, que también presentan dificultad para poder usar su vocabulario, para conectar frases, para mantener una conversación o dar a cabo o dar a conocer una explicación. Bien, entonces son tres puntos fundamentales: vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso. Esos tres aspectos siempre tratemos de estar observando en los niños, ¿sí? Y para ello tenemos los hitos, que es justamente lo que vimos en la clase anterior. Ahora, recuerden que puede ser en la vertiente comprensiva, como también en la vertiente expresiva. Puede ser uno o pueden ser también ambos. Un trastorno del lenguaje mixto. Bien, ¿cuál es el criterio B? Las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad cronológica que tiene el niño. ¿Sí? Y esto para ello se tiene que realizar una valoración, una evaluación en base a la observación, a algunas herramientas, algunas técnicas que utilizan para dar a conocer cuáles son o cómo están las capacidades del lenguaje del pequeño. El criterio C es el criterio que se va a repetir en todos los trastornos de la comunicación que veamos hoy día. Bien, el cual hace referencia a que el inicio de los síntomas se producen en las primeras fases del periodo de desarrollo, es decir, en la niñez temprana. Bien. ¿Cuáles son los síntomas que se producen en las primeras fases del desarrollo? Estos, en el caso del trastorno del lenguaje: vocabulario reducido para su edad, su estructura gramatical es muy limitada para su edad, de la misma manera presenta un gran deterioro del discurso. El criterio D permite también realizar este diagnóstico diferencial y no confundirse con otro tipo de trastorno. Bien, el cual refiere lo siguiente, que las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo, tampoco a un deterioro sensorial, tampoco a una disfunción motora, afección médica, neurológica, y no se explica mejor por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Por eso siempre se recomienda realizar toda una evaluación global del niño. Porque sí, puede ser que mi niño tenga dificultades en el lenguaje, ¿no? Que presente estos tres síntomas, pero
podría ser que tenga otra morbilidad, es decir, otro trastorno. Por ejemplo, puede presentar un trastorno del espectro autista, que es un TEA, que claro, hay una dificultad en el lenguaje, pero ¿cuál es el diagnóstico principal en este caso? Sería el trastorno del espectro autista, es decir, el TEA. Por eso el criterio D permite realizar la diferenciación, es decir, el diagnóstico diferencial. Bien, ¿cuáles son las características diagnósticas del trastorno del lenguaje? Precisamente los 3 puntos que hemos visto. Deficiencia en la comprensión, producción del vocabulario, de la estructura gramatical y del discurso. Estos tres signos tenemos que observar en los niños, no solo en la vertiente expresiva, cuánto de vocabulario utiliza el niño, sino también en la vertiente comprensiva, cuántas palabras para su edad entiende el niño. La estructura gramatical, comprensiva y expresiva. El discurso, igual, comprensiva y expresiva. Puede ser en ambos, sí, como también solo puede ser en la vertiente comprensiva o en la vertiente expresiva. Entonces, el aprendizaje y el uso del lenguaje depende de esas dos capacidades. La expresiva, que produce las señales vocales, gestuales y también verbales, y la capacidad receptiva, ¿no? Que es el proceso de recibir, procesar y comprender los mensajes lingüísticos. Nuevamente, el niño solo puede presentar dificultades aquí y no acá, en la receptiva. O también puede ser viceversa. Presenta dificultades en la receptiva, pero no en la expresiva. También. Como también puede ser que el niño presente dificultades en ambas capacidades, que sería un mixto. Bien, sería un trastorno de lenguaje mixto. Es por ello que se evalúa siempre en ambas vertientes, ¿bien? Comprensiva y expresiva. Puede ser que yo al niño le diga, ¿dónde están tus ojos? Y señala sus ojitos. Tu boca, tu cabeza, tus dedos, tus pies, etc. Bien, puede ser que le diga, abre la puerta y realiza la orden. O dame, ven, toma, siéntate y realiza la orden. Vertiente comprensiva podría ser que no esté tan afectada, pero al momento de expresarse verbalmente el niño sí presenta mayor dificultad. No lo realiza de manera adecuada. Bien, y es por ello que se evalúa en ambas modalidades. En cuanto al desarrollo y el curso del trastorno del lenguaje, a ver, el trastorno del lenguaje aparece durante el periodo de desarrollo temprano. Sin embargo, sí va a haber alguna variación en la adquisición temprana del vocabulario y en las primeras combinaciones de las diferentes palabras. Bien, ahora, el trastorno que es diagnosticado a partir de los 4 años, según el DSM, tiende a estar estable durante el tiempo. Por lo tanto, podría persistir hasta la edad adulta. Sin embargo, el perfil, es decir, los síntomas pueden variar. Los puntos fuertes podrían variar, como también los puntos débiles del desarrollo del lenguaje. Bien, entonces recuerden cuáles son las características diagnósticas, los 3 puntos importantes del niño o del trastorno del lenguaje en los niños: el vocabulario reducido, la estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso, ¿sí? Son 3 puntos que debemos de observar en los menores y no solo en la vertiente expresiva,
sino en la vertiente comprensiva, porque sí, pueden presentar o una o ambas en estos 3 puntos. Bien, y antes de pasar al trastorno fonológico, vamos a observar un video de algunas recomendaciones para los padres de niños que presentan el trastorno del lenguaje. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene 2 variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, ¿sí? Suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta: ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos.
En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Le vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien, se les comparto nuevamente el enlace para aquellos que se han conectado recién. Bien, entonces hemos visto algunas recomendaciones para los padres cuyos niños tienen trastorno del lenguaje. Vamos a ver ahora otro trastorno que es el trastorno fonológico. ¿Cuáles son los criterios? ¿Sí? Según el DSM. Como primer criterio, como criterio A, tenemos la dificultad persistente, pero en este caso en la producción fonológica, lo cual interfiere con la inteligibilidad del habla o también puede impedir la comunicación verbal de los mensajes. ¿Por qué estamos hablando de comunicación verbal? Precisamente por la producción fonológica. No la entendemos o el niño no se deja entender porque no tiene buena inteligibilidad, precisamente por la dificultad que presenta el niño. ¿Bien? Como criterio B, que esta alteración causa limitaciones en la comunicación efectiva, lo que interfiere en la participación social, también en sus logros académicos, de manera individual, en cualquiera de sus combinaciones. Bien, el criterio C, que justamente les mencionaba en un inicio, que es el criterio que se repite, que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Bien, y el criterio D también nos permite realizar esta diferenciación, bien, entre otros o con otros trastornos o afecciones que podría presentar el niño. Por ejemplo, ¿qué nos dice el DSM? Que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas, tampoco se puede atribuir a afecciones adquiridas como la parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, tampoco un traumatismo cerebral u otras afecciones médicas
o neurológicas, ¿sí? Por ello, nuevamente, siempre es bueno acudir a los especialistas para que tengamos una valoración integral, al neuropediatra, ¿no? Que también nos puede dar un diagnóstico dependiendo del caso que presente el niño. ¿Cuáles son las características diagnósticas del trastorno fonológico? A ver, la producción fonológica describe a la articulación clara de los fonemas, que son estos sonidos que realizamos al momento de comunicarnos verbalmente. Nosotros combinamos diferentes sonidos de los fonemas para crear palabras habladas. Entonces, la producción fonológica, para llevar a cabo ello, requiere de dos cosas importantes, dos requisitos. El primero es el conocimiento fonológico de los sonidos del habla. Es decir, el niño tiene que saber cómo es el sonido de los fonemas vocálicos, como también de los fonemas consonánticos. El sonido de la M, que sería la letra M. La M con la ma, ma. Yo sé que es ese sonido fonológico, que este sonido le pertenece a la letra M. Bien. Y también requiero de esta habilidad para coordinar los movimientos del habla con la respiración. ¿Sí? Los movimientos del habla. Yo necesito coordinar todos los movimientos para poder pronunciar los fonemas, las palabras, las oraciones, las frases. Coordino mis movimientos del habla con la respiración, con la vocalización. Entonces, son dos puntos que debemos de, perdón, son dos puntos que debemos de considerar en la producción fonológica. Y también son estos dos puntos que se trabaja cuando trabajamos el nivel fonético fonológico, que lo vamos a ver el día miércoles. ¿Ya? Entonces, los niños que presentan dificultad en la producción fonológica, es muy probable que presenten problemas en diferentes grados, ¿bien? En el conocimiento fonológico, que ya lo acabamos de ver, como también en la habilidad para coordinar los movimientos del habla. ¿Sí? Es decir, en ambas, tanto el conocimiento fonológico y o en la coordinación de los movimientos del habla. Entonces, el trastorno fonológico se diagnostica cuando la producción de los sonidos, que al momento de hablar yo realizo esta producción de sonidos, no es la que se espera para un niño de su edad cronológica, de su etapa de desarrollo. A los 4 años, un niño con un desarrollo normal se les puede entender de manera más clara. A los 2 años se le puede entender un 50%. Un niño de 6 años yo ya le puedo entender. A un niño de 7 aún más. A los 4 años ya el habla debería ser inteligible. Pero ¿qué pasa si mi niño tiene 5 años y no lo entiendo? No articula bien los fonemas, no articula bien las palabras, las oraciones, no realiza los movimientos adecuados, no coordina los movimientos, no tiene este conocimiento fonológico, son signos de alerta que posiblemente podría estar presentando un trastorno fonológico. Desarrollo y curso del trastorno fonológico. A ver, es importante considerar lo siguiente, ¿sí? No es, ojo, no es inusual
que los niños con un desarrollo normal acorten las palabras, acorten las sílabas. Sobre todo cuando están aprendiendo a hablar, comunicarse verbalmente. Bien. Entonces, recuerden que no es inusual que los niños con un desarrollo normal pueden presentar o pueden acortar palabras y sílabas cuando están aprendiendo a hablar. Sin embargo, la producción fonológica los conduce a un habla mayoritariamente inteligible hacia los 3 años. Es decir, la producción fonológica permite que ya el niño poco a poco, al momento de hablar, al momento de comunicarse verbalmente, su habla sea inteligible a los 3 años, mayoritariamente. Sin embargo, los niños que sí presentan un trastorno fonológico siguen utilizando procesos inmaduros, es decir, siguen acortando las palabras, siguen acortando las sílabas. Bien, ya que al llegar los 7 años, los sonidos del habla se pronuncian con mucha más claridad y la mayoría de palabras debería de pronunciarse correctamente. Bien, entonces aquí es importante evaluar, observar si mi niño aún está simplificando sus palabras, es decir, si aún está acortando las sílabas, que es un proceso inmaduro característico del trastorno fonológico. Bien, entonces, ¿cuáles son las características del trastorno fonológico? Dificultad persistente en la producción fonológica. Y para yo llevar a cabo una producción fonológica requiero del conocimiento fonológico, como es el sonido de los fonemas y también de la coordinación con la respiración y la vocalización del habla, ¿no? Los movimientos. Para yo poder comunicarme de manera adecuada verbalmente, ¿sí? Sin embargo, los niños con trastorno fonológico aún presentan la simplificación de las palabras, que es un proceso inmaduro. Bien, vamos con el siguiente trastorno. Hemos visto entonces hasta ahora el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje. Bien, antes de pasar al trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, vamos a ver un pequeño video sobre la diferencia, ojo, diferencia entre un retraso simple del lenguaje y un trastorno del lenguaje. En el desarrollo temprano de un niño existen habilidades que el sujeto debe adquirir. Y entonces surgen los conceptos de retraso y desviación de esas adquisiciones. Cuando hablamos de retraso, estamos hablando de una pauta que aparecerá más tardíamente en el tiempo o crecerá más lentamente. Mientras que cuando hablamos de desviación, hablamos de una habilidad que no se relaciona con las habilidades típicas, que es desviada y que crece de una manera inusual. En relación al desarrollo del lenguaje, también podemos encontrar retrasos y desviaciones. Un niño tendrá su lenguaje retrasado cuando comienza a hablar más tardíamente y su lenguaje evoluciona más lentamente. En cambio, la desviación lingüística se va a caracterizar porque el desarrollo de esta habilidad no será de la forma típica o clásica que uno esperaría para la edad del sujeto. Podemos hablar de hablantes tardíos cuando un niño de 24 meses no adquiere vocabulario y no combina palabras para formular las primeras frases.
El desarrollo típico de un niño de 24 meses sería la adquisición de un vocabulario de alrededor de 50 palabras y las primeras combinaciones de 2 palabras para la formulación de las primeras frases. Si bien esta adquisición es heterogénea y depende de muchas variables, la bibliografía internacional relaciona el desarrollo típico de un niño pequeño en relación a lo lingüístico con la adquisición del vocabulario y la gramática inicial. Entonces, diremos que un hablante tardío tendrá una cronopatía, ¿sí? Es decir, una adquisición demorada del lenguaje que podrá equipararse antes de los 6 años de edad. En cambio, la desviación del lenguaje implica que esto va a ser más sostenido en el tiempo, la evolución va a ser más lenta y las mejorías posiblemente más transitorias. Debemos diferenciar también lo que es el retraso del habla de lo que es el retraso del lenguaje. Cuando hablamos de retraso del habla, hablamos de que el núcleo de afectación son alteraciones fonéticas o fonológicas. En realidad tiene que ver con la manera de producir del niño. Y cuando hablamos de retraso del lenguaje, involucramos además escaso nivel de vocabulario, estructuras gramaticales muy pobres, frases primitivas y rudimentarias, habla telegráfica y evolución en el tiempo muy lenta. Por supuesto que debemos tener en cuenta de excluir a todos los niños que padecen una alteración sensorial. Un niño hipoacúsico tiene un retraso del lenguaje que no es primario, por supuesto, sino que es secundario a su hipoacusia. También debemos excluir a los niños con retrasos globales en el desarrollo. Debemos excluir a los niños que tienen alteraciones primarias de la comunicación y también debemos excluir a los niños que padecen algunos trastornos neurológicos que puedan ser comprobables. Finalmente, debemos entonces diferenciar lo que es un retraso de una desviación del lenguaje. El núcleo de afectación del retraso esencialmente será en aspectos fonológicos. Debemos tener en cuenta que el niño con retraso del lenguaje tiene mejores habilidades comprensivas que expresivas. Su evolución es más rápida, es decir, el trastorno será transitorio, mientras que en la desviación vamos a encontrar una evolución lenta y un trastorno persistente. El núcleo de afectación tomará aspectos fonológicos, aspectos semánticos, morfosintácticos y pragmáticos. El niño con pocas herramientas lingüísticas tiene dificultades a veces para hacer uso de su lenguaje en la comunidad. Finalmente, el especialista del lenguaje será el que evalúe al niño pequeño, determine si las características clínicas corresponden a un retraso o a una desviación, y la evolución del niño con intervención terapéutica o sin ella terminará de definir el cuadro. Bien, les envío entonces nuevamente el enlace. Un momentito. Ahí está. Entonces hemos visto la diferencia entre el trastorno del lenguaje y el retraso simple del lenguaje. Bien, vamos entonces a continuar con el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Bien, a ver, algunos criterios o los criterios que menciona el DSM-5 son los siguientes. Como criterio A, alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del habla que son inadecuadas para la edad del niño o de la persona y las habilidades del lenguaje. Bien, ahora esto persiste con el tiempo, se caracteriza por la aparición también frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Repetición de sonidos, repetición de sílabas, prolongación de sonidos de consonantes o de vocales, prolongan los sonidos,
Las palabras fragmentadas, es decir, que en una palabra hay una pausa en el medio. El bloqueo audible o silencioso. Mientras que yo estoy hablando, realizo pausas, ¿no? Que son vacías, que son silenciosas. Los circunloquios, sustituyo las palabras. Si a mí me parece o se me es complicado realizar la pronunciación de una palabra porque sé que es una palabra problemática, la sustituyo por otra. ¿Bien? Las palabras producidas con un exceso de tensión física y la repetición de palabras monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo, ¿sí? Entonces, tiene que aparecer, es decir, uno o más de las siguientes signos, ¿bien? Que esta aparición sea notable, ¿bien? Y sea frecuente. Bien, a ver, Mariana nos comenta, a ver, un momentito. Ya, podría ser, por lo que me mencionas, Mariana, podría ser quizás un mutismo selectivo. Podría ser. Se tendría que observar y también realizar una entrevista más específica a los padres, bien, a los cuidadores primarios, porque claro, en ciertos lugares no se comunica, ¿no? Pero en otros lugares donde él o ella percibe que es un lugar seguro, que está bien, se comunica de manera normal. No es que no tenga la capacidad del lenguaje, sino que no se siente seguro con unas personas, pero con otras sí. Acá les recomiendo mucho lo que es el juego, ¿no? El juego y la exposición también del niño. Poco a poco, de manera gradual. Vamos con uno, vamos con dos, con tres, ¿no? Con personas conocidas, después un poquito con personas desconocidas, pero no con un grupo grande, sino vamos con un niño. Después vamos a incrementar otro niño, otro niño. Y aquí también se les tiene que dar pauta a los papitos, ¿no? Y ver qué hay detrás también de este mutismo selectivo. Podría ser, es un diagnóstico presuntivo porque no tengo los datos en sí. Listo. Muy bien. Entonces, recordemos que el trastorno de la fluidez del inicio en la infancia tiene que aparecer uno o más de los 7 factores que tienen que ser notable y frecuente. ¿Bien? A ver, la alteración causa evidentemente ansiedad, causa limitación en la comunicación eficaz, en la participación social, en el rendimiento académico. Ahora, ¿qué consecuencias consideran ustedes que podría afrontar una persona con este tipo de trastorno? Más allá, ¿no?, de la ansiedad al hablar. ¿Qué otras consecuencias consideran ustedes que podría atravesar una persona con este trastorno de la fluidez? En el chat, por favor, van a colocar sus respuestas. ¿Qué otras consecuencias? Tenemos una ya, la ansiedad. Muy bien, excelente. Si no, está sujeto o sujeta a ciertos comentarios, a burlas de repente, a gestos también un tanto discriminatorios. Muy bien, Mariana también, ¿no? Quizás
vulnerabilidad. ¿Afectará su autoestima? ¿Qué creen? Por supuesto, ¿cierto? Por ahí a su aislamiento o va a facilitar el aislamiento social. Porque claro, yo sé que voy a estar sujeta a diferentes comentarios, a diferentes gestos, ¿no? O también omisiones, etcétera. Por lo tanto, prefiero quedarme en casa y me aíslo socialmente. ¿Puede generar otro tipo de morbilidad? Sí, ¿no? Recuerdo una paciente que siempre lo pongo de ejemplo. Una paciente, esta paciente es adolescente, bueno, era adolescente en ese entonces. A ver un momentito, ya. Esta paciente es adolescente, ¿bien? Y acude a terapia, ¿no? Ya terapia psicológica. ¿Por qué? Porque fue diagnosticada con trastorno mixto de la ansiedad, trastorno mixto de ansiedad y depresión por el psiquiatra. Entonces, lleva su tratamiento psiquiátrico y psicológico. Cuando se realizó lo que es la entrevista, el proceso de evaluación, la adolescente y la mamá, ¿no? Comentaban que desde pequeña ella tartamudeaba, ¿no? Era muy frecuente, era muy notable. Que también una terapeuta del lenguaje le había diagnosticado este trastorno. Fue a terapia solo unas 2 o 3 sesiones, fueron muy cortas. Entra al colegio, ¿no? Ingresa al colegio. En un inicio, sí, los niños se burlaban, pero ya después como que los niños la conocían y ya hizo pues su grupito de amigos, y amigas, se llevaba dentro de lo posible bien. Ingresamos a pandemia, ¿no? Las clases son virtuales y ella comienza a observar de que el tartamudeo era un poco más frecuente. Pero no le hizo o no le dio mucha importancia tampoco la mamá, ¿no? Ni el papá. Salimos de pandemia, nuevamente regresan a clases, ¿no? Regresan a clases y se da cuenta de que sí, en efecto, ¿no? Era aún más frecuente y aún más notorio. Y que los profesores también le habían comentado, ¿no? A la mamá. Termina el colegio, ¿no? No pasó a más, ¿por qué? Porque ella ya se sentía cómoda, puesto que sus compañeros la conocían. Termina el colegio, ingresa a la universidad. Y en la universidad pues hay otras expectativas, ¿no? Uno se presenta siempre en los primeros días o el primer día, hay exposiciones, son personas nuevas que nunca hemos visto, personas de diferentes edades, personas que son más extrovertidas, otras introvertidas, etcétera. ¿Cierto? Entonces hay una expectativa de ser observada y de ser escuchada. ¿Qué pasa? Que esta adolescente sabía de la condición que tenía, ¿no? Y siempre trataba de faltar a estas clases donde había exposiciones, el rendimiento académico bajó, se vio reflejado en la desaprobación de algunos cursos, se acumuló todo, ¿no? Y comenzó a presentar ansiedad. Presentó ansiedad, acude a una psicóloga, ¿no? Que le da también un tratamiento, pero solo psicoterapia. Deja psicología y sigue yendo a la universidad. Y poco a poco comienza a desarrollar pensamientos suicidas, es decir, ir en contra de su integridad física, ¿no? De su salud física. Ella decía cosas como, estoy viendo la manera, ¿no? De ya no sentir esto, porque siempre que me toca a mí tengo que ir al baño, decir alguna excusa, siento mucha presión, no puedo dormir, etc. Se la concientiza a la adolescente para hablar con la mamá, se le habla a la mamá, se le deriva también, ¿no? A un centro de salud mental comunitario para que reciba una atención también y hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Junto con el psiquiatra de la misma manera. Entonces, podemos ver que no solo tiene un impacto a nivel social,
¿sí? A nivel comunicativo, en el lenguaje, sino también esto pues podría tener consecuencias desagradables como estas, ¿no? La niña desarrolló, bueno, el adolescente desarrolló ansiedad y también depresión con ideación suicida, porque no sabía cómo lidiar todos los síntomas que estaba presentando. Bien, entonces sí es importante si nosotros observamos a un niño que está presentando estos 7 síntomas o alguno de estos 7 síntomas, derivar a un especialista correspondiente. Así es, ¿no? Y si emocionalmente no saben gestionar sus emociones, a este nivel hay personas que incluso se lastiman, ¿no? Como por ejemplo el cutting. Tenía una adolescente que también tartamudeaba desde pequeña. Estaba sujeta también a diferentes tipos de comentarios, de burlas, ¿no? No sabía gestionar su frustración, no sabía gestionar su tristeza, entonces a través del dolor físico, a través de los cortes, pues ella gestionaba bien su, o, ¿qué digo, no? Gestionaba, o ella creía que gestionaba su emoción. A través de ese dolor físico mitigaba el nivel del dolor emocional, pero claramente no es una buena manera de gestionar la emoción. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de su integridad física. Bien, entonces siempre hay que tener cuidado con ello, sobre todo los niños, no los adolescentes, estar observando cómo es que están desarrollando, cómo es que están gestionando sus emociones, si es que hay alguna frustración que probablemente aparezca durante el desarrollo de la niñez, durante el desarrollo de la adolescencia, ¿sí? Siempre salvaguardar la integridad tanto física como emocional de los adolescentes y los niños. ¿Bien? Como criterio C, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y el criterio D, que esta alteración no se puede atribuir a un déficit motor, tampoco a un déficit sensitivo, tampoco a alguna disfluencia asociada con un daño neurológico o afección médica y tampoco se explica mejor por otro trastorno mental. Bien. La alteración de la fluidez interfiere en el rendimiento académico, también en la comunicación social y el tipo de presión influye, ¿no? Si es que yo tengo que realizar una exposición frente a mis compañeros, pues es más probable que la disfluencia aparezca aún más, ¿no? Que sea más notorio. En cuanto al desarrollo y curso, según el DCM, del trastorno de la disfluidez inicio temprano, este se presenta antes de los 6 años entre un 80-90% de las personas afectadas, ¿bien? Según el DSM-C. Entonces se sitúa la edad de inicio entre los 2 y los 7 años de edad. A ver, típicamente las disfluencias empiezan de manera gradual. Primero con la repetición de las consonantes iniciales. Bien, las primeras palabras de una frase o de las palabras largas. Cuando el trastorno progresa, las disfluencias llegan a ser aún más frecuentes y por lo tanto interfiere aún más, lo que tiende a ser notorio, no solo para la persona, sino también para los demás. Menciona y sostiene que la gravedad del trastorno de la fluidez a los 8 años predice la recuperación o también la persistencia del trastorno durante la adolescencia o después de esto. ¿Ven?
Y finalmente, ¿no? Es algo que se va a observar, ¿no? Es que cuando el niño tiende o ya es consciente de la dificultad para poder comunicarse de manera fluida, desarrolla mecanismos para evitar esta disfluidez. Y también pues hay unas respuestas emocionales que están asociadas, ¿no? Que justamente lo mencionaba Mariana, la frustración, o la baja autoestima o la autoestima afectada también, aislamiento social, tristeza, miedo, ira, etc. Bien, y bueno, antes de pasar al último trastorno de la comunicación a nivel pragmático, la alteración a nivel pragmático, vamos a visualizar un video sobre cómo el trastorno del lenguaje, ¿sí? El trastorno del lenguaje afecta o está relacionada con la escolarización, ¿sí? Y ustedes van a ver el impacto que tiene este trastorno en la escolaridad. A ver, iniciamos entonces, un momentito, voy a compartir el enlace en mi pantalla. Como sabemos, el trastorno específico del lenguaje, el TEL, es un trastorno en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral en ausencia de una afectación neurológica, sensoriomotora, cognitiva, emocional o social y que afecta a varios componentes del lenguaje en diferente grado, tanto a nivel expresivo como receptivo. Haciendo una categorización general, podemos decir que los trastornos específicos del lenguaje pueden ser mixtos si afectan a la comprensión y a la expresión, o expresivos si alteran solamente la capacidad de expresarse. Los chicos con trastornos del lenguaje muchas veces presentan, la mayoría de las veces, presentan asociadas dificultades para desarrollar habilidades académicas. Cuando decimos habilidades académicas pensamos en el cálculo, en la lectura comprensiva, la escritura y la lectura, la fluidez lectora y la velocidad lectora. Develar los misterios de la construcción de la lengua y del lenguaje para estos niños es una necesidad de la hora terapéutica. Los niños que asisten a jardín de infantes, salas de 3, 4 y 5 años, pueden tener un tipo de manifestación conductual y comunicativa, ¿sí? Y los niños mayores van a tener otro tipo de sintomatología. Entonces, en niños pequeños con trastornos mixtos del lenguaje es frecuente encontrar la presencia de hiperactividad, de desorganización en la conducta, la tendencia a dispersarse con mucha facilidad. En algunos casos puede ocurrir que tengan tendencia al aislamiento, ¿sí? Son niños que a veces tienen interés por vincularse con pares, pero no saben cómo comunicarse con ellos. Muchas veces también las docentes pueden observar que el nene no responde a consignas o necesita de repeticiones múltiples para poder entender el significado de lo que le están diciendo, el significado de la tarea. Otra de las dificultades que pueden observarse, y esto ya hace más a la parte expresiva, es que muchas veces se pueden expresar solo a través del uso de gestos o de gestos acompañando palabras aisladas o frases muy cortas. ¿Cuándo empezar? Bueno, tempranamente, es decir, mientras los niños están cursando preescolar, a la edad de 5 años, e incluso antes, ya en sala de 4 del nivel inicial, sí se ha confirmado el diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque esto significa también anticiparse a los problemas que con generalidad
tienen los niños con trastornos específicos del lenguaje para encarar la lectura y escritura. Es por ello que es muy importante que tengamos mucho cuidado cuando tengamos un niño con TEL, que empecemos a trabajar las habilidades lectoras lo más tempranamente posible para prevenir posibles dificultades en el aprendizaje de lectura que son muy probables, aunque no siempre estén presentes. En general, el chico que tiene un trastorno específico del lenguaje mixto trata de comunicarse gestualmente, trata de compensar gestualmente lo que no puede expresar verbalmente. Alguien que tiene una dificultad expresiva también, pero muchas veces uno de los marcadores diagnósticos, uno de los marcadores que hacen a la diferencia entre un niño con un trastorno del espectro autista y un niño con un trastorno mixto del lenguaje es que aquel que tiene un trastorno mixto hace gestos de manera espontánea y un niño que está dentro del espectro no los realiza. ¿Cómo empezar? Bueno, empezaremos por las vocales, ¿sí? Y trataremos de no caer en este sistema o en este orden a los que son tan afectos los educadores, que es el orden canónico. Entonces, no trabajaremos con A, E, I, O, U, a pesar de que a veces los niños nos dicen, mi seño me dice A, E, I, O, U. Bueno, tendremos recursos suficientes como para convencerlos de esta nueva metodología y entonces comenzaremos por las vocales que son más distinguibles por su producción en la boca, es decir, A, O, U, ¿sí? Que apoyaremos además con el gesto fonético y la aplicación del método bimodal. ¿Qué y cómo preguntar a un niño con trastorno de lenguaje? La realidad es que el tipo de preguntas que nosotros podemos hacer a un niño con trastorno de lenguaje dependerá de la cantidad de vocabulario que tenga. Si un niño tiene poquitas palabras y yo le hago una pregunta abierta en donde tiene que acudir a gran cantidad de vocabulario y a estructuras sintácticas complejas, esa pregunta no me la va a poder responder, ¿sí? De acuerdo al nivel de vocabulario que el niño tenga, podría hacer preguntas por sí o por no, preguntas de alternativas en donde pongo dos opciones y el niño tiene que elegir alguna de esas opciones y de ahí en más ir subiendo. Recordemos que las preguntas las podemos graficar a modo de montaña. En la base de la montaña vamos a tener lo más fácil, que es responder a preguntas por sí o por no. Le siguen las preguntas por alternativas y luego, subiendo el nivel de complejidad, vamos al qué, al quién, al dónde, al cuándo, al por qué y al cómo, ¿sí? En donde tenemos que producir, organizar una frase mucho más compleja, con elementos más sofisticados en su construcción y demás, a las que en una primera instancia los niños con trastornos del lenguaje no pueden acceder. Como estas son dificultades que pueden aparecer en chicos con trastornos del lenguaje, tenemos que pensar dos cosas, por un lado, o tres cosas. Por un lado, poder hacer un diagnóstico adecuado de cuáles son esas dificultades. Por otro lado, poder planificar la intervención posiblemente psicopedagógica para esas dificultades y abrir el panorama dentro del marco del colegio para que los chicos reciban aquellas adecuaciones que necesitan para poder rendir de acuerdo a su potencial y que no sea el trastorno del lenguaje un obstáculo para que ellos puedan llevar adelante aprendizajes académicos. Lo que tenemos que considerar es que los chicos tienen derecho a estas adecuaciones por ley. Existe la Ley Nacional de Dificultades de Aprendizaje, es la Ley 27.306, y en esa ley se estipula cuáles son las adecuaciones de acceso que debemos darle en el marco académico a los chicos con dificultades de aprendizaje. Los niños con trastorno específico del lenguaje en las primeras etapas del desarrollo escolar suelen tener además otras comorbilidades ligadas a problemas conductuales o problemas sociales que requieren mucha atención por parte del docente. Y en las etapas un poco más avanzadas del desarrollo, es decir, en la etapa escolar, suelen también requerir ayudas porque desarrollan, al menos en el 50% de los casos, dificultades de aprendizaje compatibles con cuadros como dislexia. La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje con un origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de palabras, es decir, por una lectura lenta
con interrupciones, errores y por problemas en ortografía y decodificación. Estas dificultades provienen de un déficit en el componente fonológico del lenguaje que es inesperadamente afectado en relación con otras habilidades cognitivas que se desarrollan con normalidad y cuando la instrucción lectora en el aula es adecuada. Las consecuencias de estos problemas en la velocidad lectora, en la decodificación, se reflejan también en problemas consecuentes a nivel de comprensión, es decir, en problemas también a nivel de comprensión de la lectura. Por otro lado, cuando la afectación se lleva a cabo en la comprensión, a pesar de que los niños leen de manera fluida, es decir, precisa, a buen ritmo y sin errores, entonces se produce lo que llamamos pobres comprendedores o hiperlexia. Es importante considerar que las dificultades de aprendizaje y también los trastornos del lenguaje suelen cursar con síntomas anímicos. Muchas veces la preocupación de los padres, y es lógica y razonable, tiene que ver con en qué medida estas dificultades afectan la mirada sobre sí mismo y a veces hasta la autoestima. Y estos síntomas anímicos generalmente aparecen como resultado de la dificultad de responder y relacionarse de manera funcional con la demanda del entorno. ¿Cómo ayudar en el aula a niños con trastorno del lenguaje en etapa escolar? Por un lado, es necesario brindarle consignas claras y cortas, con vocabulario simple, sin mensajes encriptados. Aquellos manuales que están llenos de subconsignas, de imágenes distractoras y demás, atentan contra la capacidad comprensiva. Una cosa es apoyar una consigna verbal con un gráfico y otra cosa tener que analizar toda una página de un manual que está llena de dibujitos, de epígrafes, de comentarios, anexos y demás que no hacen al foco del tema, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de distractores porque atentan contra la comprensión. Otra de las adecuaciones de acceso que son posibles gracias a la tecnología son los audiolibros, en la medida que un chico con dificultades de lenguaje o de aprendizaje puede escuchar a tiempo, que también puede leer o seguir con la vista el texto, un texto o la lectura de un texto, su acceso desde el punto de vista de la comprensión va a ser mayor. Algunas herramientas muy sencillas como reglas que son pensadas para chicos con dificultades de lectura, que tienen digamos que lo que hacen es andamiar que los ojos sigan el renglón y no otra cosa durante la lectura, también favorecen la fluidez y la velocidad lectora y son herramientas muy sencillas de utilizar. Poder darles a los chicos, y esto es sumamente importante, los textos antes de que tengan que usarlos en clase, para que ellos puedan leerlos en casa, de tal manera que al momento de trabajar en clase están en igualdad de condiciones con sus compañeros. La primera lectura les posibilita la comprensión y la resolución de las actividades. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno del lenguaje en la etapa escolar? Es decir, ya cuando pasamos a la escolaridad primaria. Un síntoma común, sobre todo en niños con trastorno mixto, es la presencia de la habilidad atencional, ¿sí? El hecho de tener una comprensión más limitada conlleva muchas veces a tener menor capacidad para concentrarse, ¿sí? En esta etapa también pueden observarse problemas para comprender consignas. Muchas veces la maestra debe repetir más de una vez la consigna o darla de manera personalizada para que el niño la pueda entender. Otro de los síntomas que suelen aparecer en la etapa escolar es la dificultad para aprender a leer y escribir con los medios usuales de enseñanza. Necesitan otro tipo de soporte, necesitan una enseñanza muy estructurada en donde se trabaje con mecanismos de enseñanza por oposición, es decir, hay que trabajar como de una manera muy reglada en cuanto a cantidad de información y trabajando siempre en base a opuestos. Otra cosa importante y una adecuación de acceso muy sencilla es permitir que los chicos escriban en imprenta y que no usen la cursiva. La cursiva para chicos con dificultades de aprendizaje suele ser un desafío, la imprenta minúscula es más sencilla. El quitar puntos por errores de ortografía en chicos con trastornos del lenguaje y de lectura, las dificultades en ortografía son extremadamente prevalentes en estos chicos y es importante entender que si nosotros puntuamos o quitamos puntos en una evaluación por ortografía a un chico con dificultades de aprendizaje,
estamos haciendo algo similar a pedirle a alguien que necesita anteojos que lea sin anteojos y responda a alguna actividad. Les cuento el caso de Juan. Juan consulta a los 9 años por trastorno de aprendizaje. Había tenido un historial de consultas periódicas a psicólogos, psicopedagoga y demás por dificultades para aprender a leer y escribir. Llegó a 4º grado sin saber hacerlo. Entonces, en un momento se planteó la derivación para hacer un estudio lingüístico. Juan habla bien, no tiene problemas de pronunciación, pero al hacer la evaluación lingüística surge que tiene serias dificultades comprensivas. A su vez, otro síntoma que se le nota a Juan es que tiene problemas para recordar palabras y para organizar lo que quiere decir. Tengan en cuenta que las dificultades del lenguaje no siempre son evidentes. Muchas veces son dificultades silenciosas que afectan a la comprensión y al desarrollo del aprendizaje en general. Bien, entonces les comparto el último enlace del último video de hoy día. Bien, y entonces de esta manera vamos a finalizar ya nuestra sesión con el trastorno de la comunicación social a un nivel pragmático. Bien, a ver. Según los criterios que manifiesta el DSM y que el niño debería presentar son los siguientes. Como criterio A, dificultades persistentes, pero en este caso, en el uso social de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal, de ambos, ¿ya? Que se puede manifestar de la siguiente manera con los siguientes factores. ¿Cuál es el factor número 1? Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar, compartir información que sea de manera apropiada al contexto social. ¿Sí? Entonces, el niño presenta deficiencias en el uso social, en el uso de la comunicación para propósitos sociales. El segundo factor, presenta deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de manera que se adapte al contexto o a las necesidades del oyente. Es decir, presenta dificultad para hablar de manera distinta en el aula que en el parque, o viceversa. Igual, deterioro para poder conversar de manera distinta con un niño y con un adulto. Bien, y evita el uso del lenguaje formal. Bien, es otro aspecto que también observamos en los pequeños con el trastorno de comunicación social. El criterio, o mejor dicho, el factor 3. Dificultades para seguir las normas de conversación, también para la narración, como por ejemplo, respetar los turnos, expresarse de otro modo cuando no es bien comprendido. Bien, tampoco regula la comunicación de manera adecuada con los signos verbales y con los signos no verbales. ¿Sí? Y el cuarto factor, el niño presenta dificultades para comprender lo que no se dice de manera explícita. Por ejemplo, para realizar inferencias. Tampoco entiende o presenta algún tipo de problema para entender significados que no son literales, que son ambiguos. Por ejemplo, las expresiones idiomáticas, las expresiones humorísticas, las metáforas, significados que dependen del contexto para la interpretación. Entonces, son 4 factores
que el niño presenta dificultad para un uso social a nivel pragmático, que ya en sesiones anteriores hemos estado abordando los niveles del lenguaje, ¿no? Hemos visto el nivel fonético-fonológico, el nivel morfosintáctico, el nivel pragmático y el nivel semántico. Dentro del pragmático es la intención, es ese uso social que utilizamos, que llevamos a cabo no solo a nivel verbal, sino también a nivel no verbal. Y es por ello que el niño presenta 4 factores, ¿sí? Todos, es decir, los 4, no solo uno, todos los factores que acabamos de mencionar. Criterio B. Segundo criterio según el DCM. Que estas deficiencias claramente van a causar limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, en las relaciones sociales, también en los logros académicos, ya sea de manera individual o en su combinación. Bien, entonces, claro, pues evidentemente los niños con este trastorno no adaptan su lenguaje, su manera de comunicarse a las necesidades de la persona que está oyendo, ¿no? O de la otra, del otro individuo. Tampoco respeta las normas, tampoco respeta los turnos. Y esto pues limita funcionalmente la comunicación eficaz, la participación social. Bien, criterio C. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo, ¿no? Que es el criterio que justamente les mencionaba, que se repite en todos los trastornos que hemos visto el día de hoy. ¿Bien? Ahora, acá hay algo importante que se menciona, que las deficiencias podrían no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supere las capacidades limitadas. Es decir, que podría tener el niño este trastorno, sin embargo, no es notable hasta llegar a la adolescencia, porque ya es en la adolescencia donde hay una interacción más compleja, donde el lenguaje también tiende a ser un tanto más persistente, más complejo. ¿Sí? Y el criterio D, que los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica, tampoco a una afección neurológica, a la baja capacidad del dominio de la morfología, la gramática tampoco por un trastorno del espectro autista, es decir, el TEA, discapacidad intelectual, ¿bien? O algún retraso del desarrollo o trastorno mental. Bien, entonces recordamos que el criterio D permite realizar el diagnóstico diferencial. Si mi niño tiene TEA y que es la causa directa del problema del lenguaje, bien, entonces tiene otra morbilidad probablemente, ¿no? Pero aquí la causa directa sería el TEA, ¿bien? El trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cuáles son las características diagnósticas? Dificultad en nivel pragmático, es decir, en el uso social. También dificultad, deficiencia en la comprensión y para seguir las normas sociales, las reglas sociales, en diferentes tipos de contextos, ya sea a nivel verbal y también a nivel no verbal. ¿Ya? ¿Qué más? Presenta dificultades para poder cambiar su lenguaje en base a las necesidades de la otra persona. Dificultad también para seguir normas de conversación, para seguir las normas de narración. En cuanto a su desarrollo y curso,
del trastorno a nivel pragmático del uso social, DSM, manifiesta que a los 4 y a los 5 años, la mayoría de los niños ya debería tener esta capacidad del habla, del lenguaje, como para permitir identificar las deficiencias específicas a un nivel social, es decir, a un nivel pragmático. Estos factores el niño ya podría estar presentando. Y como les mencionaba hace un momento, ¿no? Que las formas más leves, es decir, la manifestación más leve de este trastorno a nivel pragmático podrían no ser tan evidentes o evidentes hasta llegar a la adolescencia temprana. ¿Por qué? Porque es en este periodo cuando nuestro lenguaje tiende a ser más complejo y claro, hay mayor interacción social porque buscamos ser aceptados, buscamos pertenecer en un grupo de personas, lo que permite manifestar con mayor evidencia algunos síntomas del trastorno de la comunicación social. ¿Sí? Y bueno, finalmente, las deficiencias tempranas en este nivel pragmático pueden causar alteraciones, pues, duraderas en las relaciones y en los comportamientos sociales. Y esto también, ¿no? Podría incluso tener un impacto más allá del nivel comunicativo en los niños o en los adolescentes. ¿Sí? Y pues en la expresión escrita también podría haber algún tipo de deficiencia, pues esto se tiene que evaluar. Bien. En cuanto a la bibliografía, es la que tienen en pantalla, en donde se obtuvo la información de hoy, en donde ustedes también pueden tener mucho más información de todo lo que hemos visto, ¿sí? Tenemos el de Fernández Martí, que escuchamos el lenguaje del niño, normalidad versus signos de alerta, es muy bueno, les recomiendo que le den una lectura. Y pues evidentemente el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM-5, en este caso la 5ª edición. Bien, y con ello terminamos nuestra 4ª clase de terapia de lenguaje, que abordamos todo lo que son las alteraciones y trastornos de la comunicación. Bien, y antes de despedirnos les voy a estar enviando un enlace sobre todo el resumen, que no lo vamos a poder visualizar ahora por cuestiones del tiempo, pero este último enlace que les estoy enviando al chat del Meet, bien, es un resumen de todos los trastornos de comunicación según el DSM, es decir, todo lo que hemos visto, pero de manera más sintetizada, ¿ya? A ver un momentito. Listo, acá está. Bien. Ese último enlace, como les menciono, pues es la síntesis de toda la clase de hoy día según el DSM de los trastornos de la comunicación. ¿Ya? Y recordamos que la próxima clase estaremos viendo intervención como tal. Vamos a ver un poquito de lo que es la valoración del lenguaje de manera muy sintetizada. Pero sí la articulación, ¿no? La articulación, cómo enseñar y reeducar a los niños en este nivel, no solo fonético-fonológico, sino también a nivel morfosintáctico, que tienden los niños a presentar mayor dificultad, además del nivel fonético-fonológico. Bien, bueno chicos, con ello pues terminamos y también me despido, que tengan una bonita noche y le doy el pase a nuestra coordinadora.